Bueno, debido a problemas técnicos en cuanto al manejo del Internet, que yo no me encuentro en este momento en mi oficina en casa, sino que me encuentro en el centro de la construcción, hubo una suspensión del servicio de Internet por causas ajenas. Entonces, por lo tanto, tengo que reanudar donde habíamos quedado. Entonces, retomando, pues estábamos viendo todo lo que es el proceso de la estructuración del proyecto y decíamos que esa es como la piedra angular, el esqueleto que va a tener la propuesta. Con base en ella se va a desarrollar los demás elementos de esta. Entonces, hablábamos de que en la investigación existen dos tipos de investigación. Una que es la investigación básica, que se dedica a investigar lo que son procesos de la naturaleza, fenómenos, cuestiones como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con astrofísica, movimiento de los planetas, los agujeros negros, quarks, el proceso de las galaxias, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos, no solamente en el espacio exterior, sino también aquí en el planeta, comportamiento de los animales, etcétera. Todo eso es investigación básica que es importante, muy importante porque muchos de aquellos descubrimientos que se han realizado a lo largo de la historia, ese conocimiento que se adquirió permitió que luego posteriormente fuera utilizado para una aplicación práctica, que es lo que conocemos como tecnología. La tecnología es la aplicación práctica del conocimiento adquirido a través de la investigación. Eso es tecnología. Y todo nuestro desarrollo tecnológico se basa en ese principio, pero es un proceso mucho más largo. Ahora, hay otro tipo de investigación que es la que se centra en resolver problemas. Esa se llama investigación aplicada y en particular es la que hace el CEN. ¿Qué tipo de problema? Problemas del sector productivo del mundo real. Esos son los problemas que nos interesan. Hay otro tipo de problemas, como por ejemplo son los problemas derivados del comportamiento humano, que tienen que ver pues con lo que la persona piensa, percibe, siente y en consecuencia hace, dice, em, y que está muy ligado a la cultura, a la sociedad, al entorno y a la cosmovisión. Ese no es nuestro campo de acción porque el SENA no tiene experiencia y no se dedica a eso. Realmente nosotros nos dedicamos es a atender las necesidades del sector productivo, entre ellas la solución de sus problemas. Entonces, por eso es que el SENA hace investigación aplicada y no investigación básica. Ahora, vamos a ver en torno a la pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Nos dice que es aquello que va a guiar todo el proyecto, porque el proyecto va, el desarrollo de todo ese proyecto es lo que va a generar las respuestas para esa pregunta de investigación. De lo contrario, no tendríamos cómo responderla. Entonces, la pregunta de investigación es el hilo conductor que guía todo el proyecto. Existen pues hay que tener en cuenta que para poder formular la pregunta de investigación, yo ya tuve que haber estado en contacto con el proceso que quiero investigar. Tuve que haber buscado referentes, haber leído, haber sabido qué es lo que han hecho. Por eso es que dedicamos 2 sesiones a lo que es la búsqueda de esa información y a cómo citar y referenciar, porque esa es la piedra angular. Si nosotros tenemos los elementos esas referentes acerca del tema de investigación que nos interesa, muy seguramente vamos a plantear cosas concretas,
soluciones basadas en hechos. No vamos a repetir de pronto en abordar soluciones que ya fueron abordadas anteriormente y eso hace que no se desperdicien los recursos, que no se pierda el tiempo haciendo cosas que no necesitamos, sino que todo lo que se desarrolla gira en torno a cómo resolver esa situación problemática a partir de lo que ya se ha desarrollado anteriormente. Otra cosa muy importante para tener en cuenta cuando se va a formular la pregunta es que uno tiene que más o menos tener una idea bastante clara de cuál es la respuesta. Yo no puedo formular una pregunta a ciegas sin tener ni la menor idea de cómo la voy a responder, porque muy seguramente me voy a equivocar. Entonces es fundamental que cuando nosotros vayamos a responder la pregunta de investigación tengamos claridad acerca de cómo resolver esa pregunta de investigación. Y ese cómo también está relacionado con los enfoques, perdón, con el enfoque metodológico que se le va a dar a la solución de esa pregunta. Vamos a ver qué enfoques existen. Entonces tenemos dos que son los fundamentales, que es el enfoque cuantitativo y el cualitativo. En cuanto al cuantitativo, tiene que ver con, primero, resolver el problema. O sea, el enfoque cuantitativo se enfoca en resolver problemas. Ese es su objetivo fundamental. ¿Cómo lo hace? Recopilando datos que luego deben ser procesados, analizados y a través de los cuales se pueden establecer estrategias, planes para, para poder resolver esa situación problemática. Porque primero se conoce cómo es la situación y luego, una vez adquirido ese conocimiento, ya puedo plantear soluciones concretas. Entonces, por lo tanto, el manejo de los datos desde un punto de vista estadístico, totalmente objetivo, basado en hechos reales, es fundamental en el enfoque cuantitativo. La medición es supremamente importante, es una de las actividades que más se desarrollan en este tipo de enfoque. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, cuyo objetivo no es resolver problemas, sino conocer a fondo una situación. Puede que sea problemática, puede que sea simplemente una situación que se desea, un fenómeno que se desea conocer. No para resolverlo, solo para conocerlo. Los fenómenos que analiza tienen que ver con el comportamiento humano, como qué siente, qué piensa, qué percibe y a consecuencia de eso, qué hace, qué dice, cómo reacciona, teniendo en cuenta su entorno sociocultural, teniendo en cuenta su cosmovisión, o sea, cómo ve desde lo individual y también desde lo colectivo, cómo interpreta el mundo que le rodea. Em, está profundamente ligado con las ciencias humanas, como por ejemplo la sociología, la psicología, la antropología y todo este tipo de conocimiento, donde el SENA no tiene experticia, no es, no responde a su razón de ser, a su misión, a la misión que le fue encomendada. Entonces, por lo tanto, este es un enfoque que dista mucho del cuantitativo y que además no es lo que privilegia el SENA. Esos son los dos enfoques que existen. Ustedes pueden ver que son totalmente diferentes. Mientras el uno se enfoca en una realidad totalmente objetiva, el otro se enfoca en fenómenos subjetivos. Tiene que ver con la subjetividad del ser humano. Entonces, son diametralmente opuestos. Pero por otro lado, tenemos el enfoque mixto,
El enfoque mixto es cuando para resolver una situación problemática se combinan ambos enfoques, cuantitativo y lo cualitativo. Ojo, eso es muy importante. No es que en el marco de un proyecto se van a hacer dos proyectos distintos, uno que tenga un enfoque cuantitativo y otro que tenga un enfoque cualitativo y jamás se van a rozar. No, tienen que combinarse, lo que es bastante complejo porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo combinar algo que es cuantitativo con algo cualitativo? Ahí el meollo del asunto. Entonces, ese sí que es todavía más difícil de, de, de diseñar su metodología. Entonces, pues ese no se los recomiendo, al igual que el cualitativo. Enfoquémonos desde lo cuantitativo a la solución de problemas. Bueno, entonces uno cuando va a plantear la pregunta ya debe tener en cuenta cómo la va a abordar, cómo va a buscar esa solución teniendo en cuenta estos enfoques. Bueno, características que tiene la pregunta de investigación nos dice que tiene que ser clara y precisa. Clara desde el punto de vista de que es algo que se puede comprender fácilmente, que no enreda, que tú la lees y de una vez entiendes qué es lo que está preguntándose. Y además es precisa y la precisión la genera el hecho de que nosotros establezcamos el entorno geográfico y temporal en el que se va a basar el proyecto. O sea, no puede ser que nosotros tengamos entornos totalmente diferentes, sino que tiene que ser, o sea, o entornos vagos, difusos o muy generales. No, tenemos que tener un claro en dónde y cuándo se va a desarrollar la pregunta. Entre mayor precisión, mejor va a ser el desempeño, mayor va a ser la viabilidad y más clara va a ser la metodología, que si simplemente lo dejamos impreciso, general, de algún día, en algún momento, no, tiene que haber un nivel de precisión muy alto. Y eso no lo da, pues, definir claramente dónde se va a desarrollar esa pregunta, tiene que ser un lugar muy particular y en qué momento. Ahora, con la información de hace 2 años, ¿cuándo? O en el futuro, dentro de un año. Nos dice además que la pregunta de investigación no puede ser dicotópica. Eso quiere decir que no sea una pregunta que la respuesta sea sí o no. Les doy un ejemplo. Una pregunta podría ser, ¿los influencers o los desarrolladores de contenido influyen en las decisiones de compra de tecnología por parte de los jóvenes? Ah, pues sí o pues no. Simplemente la respuesta puede ser sí o no. Sí, sí, sí lo hace. Ya, se acabó el proyecto. Eso fue todo, porque como ya resolví la pregunta, entonces ya no tengo por qué seguir trabajando dando respuestas a preguntas que yo no he hecho. Muy distinto a que yo llegue y diga, em, cómo los desarrolladores de contenido de que tengan hasta 2 millones de seguidores y que publiquen bueno, no sé cómo más decirlo, su contenido en Instagram, además de que estén enfocados en la tecnología, influencian la decisión de compra de los jóvenes entre los 14 y los 25 años que viven en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y que hacen sus compras en tiendas virtuales.
Ahí miren que el cómo nos genera toda una serie de interrogantes acerca de cómo vamos a establecer esto, qué tendríamos que hacer. Pues ahí hay varias pistas. Primero tengo que identificar cuáles son esos influencers, porque no es cualquier influencer, es alguien dedicado a tecnología, que tenga hasta 2 millones de seguidores y que su influencia esté enfocada en estos jóvenes que están en Colombia y que hacen y que están ubicados específicamente en Bogotá, Medellín, Cali y que hacen sus compras en línea siguiendo las indicaciones o las recomendaciones de estos influenciadores. Y además le puedo poner un contexto y el contexto temporal en el año 2025. Entonces, mire que ahí ese cómo ya empiezo a tener en cuenta que tengo que identificar eh, quiénes son sus clientes. También tendría que ver, pues, de esos clientes qué es lo que más le motiva, porque consideran que los consejos que dan ellos son seguros o son bien intencionados, no tienen por ejemplo, alguna intención que tenga que ver con un contenido pago o, o algún tipo de sponsor que esté detrás de ellos. También tendría que ver con cómo desarrollan su contenido, si ellos tienen estudio dentro de su casa o van a otros estudios por fuera de su casa a desarrollar su contenido, cuáles son esos estudios, cuáles son los productores, cuáles son las condiciones. Entonces, miren que ahí se desarrolla todo un tema donde muy seguramente voy a tener que encuestar las personas que son influenciadas por estos influencers, valga la redundancia, em, eh, entrevistar a los dueños de estas tiendas, a los encargados de estas tiendas, para conocer cómo, cómo les va en cuanto a la venta y qué digamos, pautas de comportamiento han identificado relacionados con las recomendaciones hechas por estas personas y las preferencias de compra de los jóvenes. También habrá que conocer estos productores, los que les ayudan a desarrollar contenido, en qué condiciones lo hacen, hasta dónde va su asesoría, si es meramente técnica o si además ofrecen algún tipo de consejo o algún otro tipo de colaboración para que estas personas sean exitosas. Bueno, entonces ahí hay que mirar toda una serie de elementos que son los que se desarrollan cuando se hace este análisis de este tipo de pregunta. Entonces, miren que esto me da la pauta para que yo pueda hacer mi desarrollo durante todo un periodo de tiempo. Permítame en un momento. Bueno, prosigo. Qué pena que tuve que interrumpir. Entonces, por eso les digo que la pregunta no puede ser algo que se pueda responder simplemente con un sí o no, o falso o verdadero, sino que sea algo que nos dé la pauta para desarrollar toda una serie de actividades en el marco de un desarrollo metodológico. También hay que tener en cuenta que esas actividades eh, nos deben permitir
desarrollar unas habilidades, un nuevo conocimiento, unas nuevas competencias, eh, porque están enfocadas a cumplir un objetivo, porque están enfocadas y ese objetivo además está enfocado en desarrollar la respuesta a esa pregunta de investigación. Eso es fundamental. Otras recomendaciones que tenemos. Recuerden que yo les dije que cuando uno investiga, uno no lo hace a nombre propio, sino que normalmente lo hace ligado a una institución. Ni Ciencias ni ninguna otra entidad financiadora le va a dar plata para investigar a Pepito Pérez, pero sí a la institución en la cual trabaja Pepito Pérez. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las características que tiene esa institución cuando uno va a formular el proyecto. O sea, tiene que conocer su institución y conocer las capacidades que tiene para hacer investigación, que cuenta con laboratorios, que cuenta con personal idóneo, que cuenta con varias sedes y eso influye en el proyecto, en los proyectos que se van a formular. Bueno, en fin, que cuenta con una serie de condiciones para la investigación. Otra cosa muy importante, hay que reconocer los métodos que vamos a aplicar y qué barreras existen. Eso también tiene que ver con las condiciones de la organización. ¿Qué barreras existen para aplicar esos métodos? Si yo estoy planteando un desarrollo, un análisis de datos a partir de la aplicación de un software especializado, pero la organización no lo tiene, no cuenta con él, posiblemente ese método yo no lo voy a poder aplicar. Entonces, es muy importante uno tener en cuenta qué recursos tiene y además la destinación de esos recursos, porque usted puede haber identificado que hay un laboratorio. Ah, necesitamos hacer en el marco del proyecto unos análisis de aguas. Entonces, hay laboratorio de aguas. Pero cuando usted se pone a analizar ese laboratorio, ¿a qué se dedica? Resulta que está dedicado a la formación y un laboratorio que esté dedicado a la formación no puede ser un laboratorio para desarrollar actividades de investigación, porque los requerimientos son distintos. Identificar las pertinencias que tiene la investigación en el marco de las políticas de la institución. O sea, si nosotros tenemos, la organización tiene ciertas políticas y además tiene una misión y una visión. Si la organización se dedica a una actividad en específico y esa actividad no tiene nada que ver con el proyecto que yo quiero formular o la propuesta de investigación que yo estoy planteando, pues ese proyecto no tiene sentido en esas condiciones. Tengo que adaptarme a las políticas de la organización, no es que las políticas se adaptan a lo que yo quiero. No es uno el que tiene que, como investigador, adaptarse a las políticas de la organización. Y también aquí nos dice tantear los recursos disponibles. O sea, yo estoy comprometiendo, por ejemplo, el uso de un laboratorio, estoy comprometiendo el uso de ciertos recursos como materiales, como equipos, como mano de obra. Pero ¿qué tal que eso no pueda ser? Porque ya tienen otra destinación, porque en el marco de otra programación están destinados a desarrollar otras actividades y no va a haber espacio para la investigación. Entonces, tendría que o contratar gente diferente o contratar servicios externos, etcétera, para poder desarrollar las actividades de investigación. Bueno, esto tiene que ver con los referentes, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se formula la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta consta de diferentes partes. Lo primero es que cuando uno formula una pregunta tiene que colocar un pronombre interrogativo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ese pronombre nos permita hacer una investigación más completa, más desarrollada y no sea simplemente responder sí o no. Recuerden, eso es fundamental.
Después de que yo coloco ese pronombre, ahora sí establezco cuáles son las dos variables que yo voy a trabajar y además la pregunta debe estar enfocada en algo que tiene que ver con la relación de esas dos variables. Entonces, en este caso tenemos las dos variables que son la economía familiar y la deserción escolar. Son dos variables distintas y entonces ahí es donde determino qué es lo que quiero averiguar. Por eso es que nos dice de qué manera la economía familiar influye en la deserción escolar. Listo. Podríamos dejar el, la pregunta hasta ahí, pero eso haría que la propuesta de investigación no sea viable, por una razón muy sencilla, porque el marco de referencia geográfico y temporal no está delimitado. Allí, si yo digo esto, quiere decir que yo voy a investigar probablemente todas las razones o todo lo que hace que la economía familiar influya en la deserción escolar de cualquier lugar del mundo. Lo que sucede en China, lo que sucede en Japón, en Noruega, en Finlandia, en Escocia, en Dinamarca, en México, en Brasil, en Australia, en Puerto Rico, etcétera. Y he nombrado lugares diametralmente distintos, con condiciones sociales y culturales totalmente diferentes, con diferentes políticas en torno a la educación por parte del gobierno nacional, etcétera. O sea, las condiciones son totalmente distintas. Y ya para poder desarrollar un proyecto de tal envergadura, pues no tendría la institución, no tendría yo como investigadora las capacidades para desarrollar eso. Es una pregunta que no se resuelve en un año. Eso hace que esa pregunta de investigación no sea viable. Es por esto que en el marco del ejemplo se determinó que era necesario establecer un marco de referencia geográfico. Entonces dice, de alumnos de segundo año de educación. Entonces, miren que no es en cualquier lugar del mundo, es en una institución donde vamos a trabajar con los alumnos de segundo año. Además se dice, bueno, de alumnos de segundo año de educación de la institución tal, o sea, geográficamente yo ya sé que eso está en una ciudad en particular, en una institución educativa en particular, en un salón de clases en particular, porque así sea en la misma institución, lo que le pasa a los hijos perdón, a los niños de primaria, es diferente a los de bachillerato, y aún así, por ejemplo, todos los salones de primaria, hay notables diferencias. Entonces tengo que ser muy precisa qué tipo, o sea, qué alumnos de qué lugar. Y además nos dice, en el año 2018, antes de pandemia, donde las condiciones eran unas, luego vino pandemia, las condiciones fueron otras y los motivos de deserción fueron distintos, perdón. Y luego vino pospandemia, donde las condiciones han sido otras y los motivos también serán diferentes. Entonces, mire que cómo esta pregunta de investigación ya empieza a tener unas condiciones que favorecen su aplicación, porque estoy delimitando geográficamente cuál es la población objetivo y además estoy estableciendo en qué momento se va a desarrollar esa pregunta de investigación. Y ahora veremos unos ejemplos que nos permiten establecer cómo el enfoque
metodológico tiene que ver con la pregunta de investigación, la condiciona, la, la cambia totalmente. Entonces, tenemos un tema en común y es que todas estas preguntas giran en torno a productos artesanales tradicionales elaborados por comunidades rurales en Ibagué, Tolima. Las tres tienen que ver con el tema, pero miren que el enfoque que se le da son muy diferentes, son muy distintos debido precisamente, o sea, cambian las preguntas debido al enfoque que se aborda. Entonces vamos a ver el ejemplo en cuanto a lo cualitativo. Entonces dice, ¿cómo influye el uso de técnicas artesanales tradicionales en la percepción cultural de los productos hechos a mano en Ibagué, Tolima? Entonces, miren que aquí nos está preguntando es lo que percibe la persona que ve, ni siquiera tiene que adquirirla, que analiza, que ve, que sí, que observa un producto hecho a mano en un lugar en particular, ¿no? En Ibagué, Tolima, y ese producto está hecho con unas técnicas tradicionales, artesanales tradicionales. Entonces, para esto tendría que entrevistar las personas que ven estos objetos, los adquieren, los usan y acerca de qué es lo que perciben o qué es lo que han percibido siempre desde el punto de vista cultural. O sea, es uno solo. Tendría que entrevistar entonces a estas personas, no necesariamente tienen que ser compradores, pueden ser personas que simplemente van a estas ferias y observan estos objetos, simplemente. No necesariamente tienen que adquirirlos. También tendría que ver tener en cuenta eh, los puntos de vista de los artesanos que desarrollan estos productos en esta región en particular. También tendría que ver con las instituciones que giran en torno a esto. Habría que mirar, por ejemplo, los curadores y el Ministerio de Cultura, a ver realmente cómo es ese cuento de la percepción cultural. Si todas estas artesanías contribuyen a esa percepción cultural que es muy particular de la región o no lo es, porque, por ejemplo, pues consideran que es muy bonito una artesanía hecha en Medellín, se elabora muy fácilmente y que además se vende muy bien. Pero es que tal que los artesanos de Tolima decidan dejar de hacer sus obras y hacer lo que hacen en Medellín. Entonces ahí no, o sea que no es cualquier artesano, uno que realmente represente la cultura de la región. Entonces, miren que eso y además analizar todo lo que esas personas manifiesten en cuanto a la percepción cultural, que puede ser muy variadas las ideas, muy variadas. Entonces, miren que es un trabajo arduo enfocado para personas que son expertas en arte, en cultura, en, en lo que piensa la gente, o sea, antropólogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, etcétera. Entonces, mire que no es cualquier, o sea, no es una pregunta de carácter técnico, sino más bien de carácter humanístico. En la segunda ejemplo, la, el enfoque metodológico va a ser cuantitativo. Entonces nos dice, ¿qué porcentaje de consumidores en ferias artesanales de Ibagué valoran la sostenibilidad como un criterio decisivo de compra? Entonces aquí ya es muy sencillo, o sea, es mucho más técnico. Hay que ir a las ferias de Ibagué, identificar las personas que adquieren este tipo de productos, identificar unos criterios de sostenibilidad, desarrollar un instrumento para cuestionar a estas personas, para saber, conocer
de esos criterios de sostenibilidad, ¿cuáles fueron los que hicieron que tomaran la decisión de compra? Porque están hechos de fibras naturales, porque están teñidos con tintes vegetales, porque mencionan o se percibe que estos productos surgen de la reutilización de materiales, etcétera. Entonces, eso sería una mirada cuantitativa dependiendo de cada uno de esos criterios de sostenibilidad, em, que fueron los que ayudaron a que el comprador tomara la decisión de adquirir el producto. Se sacan unos porcentajes diferenciando cada uno de estos criterios, etcétera. Entonces, miren que ya más o menos tenemos claridad acerca de lo que hay que hacer, que hay que ir a encuestar, que hay que levantar información, que hay que analizar cómo eh, ya teniendo esa información en torno a criterios, cuáles son los criterios más fuertes y de pronto los menos fuertes, los que menos inciden en las decisiones de compra. Entonces es mucho más fácil de abordar. Tenemos, por otro lado, la mixta, que acuérdense que es la combinación de ambos enfoques metodológicos. Entonces nos dice, ¿cuál es el impacto del emprendimiento de accesorios artesanales en el desarrollo económico? Entonces, cuando miramos esa parte de la pregunta, aquí nos están hablando de unos KPI, de cuáles son esos indicadores, o sea, los valores de los indicadores que tienen que ver con el desarrollo económico y el emprendimiento. O sea, como un emprendimiento promueve el desarrollo económico. Eso podría ser, pues, los niveles de ingreso, la generación de empleo formal, directo, la generación de empleo informal o como se llama ahora, no me acuerdo cómo es que se dice ahora, sí, empresas, bueno, lo que se denominaba pues empleo informal, etcétera. O sea, toda una serie de indicadores para establecer cómo contribuye estos emprendimientos al desarrollo de la economía de la región y la preservación cultural de las comunidades rurales del Tolima. Entonces, también identificar o establecer cómo estos emprendimientos promueven la preservación cultural de estas comunidades rurales. Entonces ahí ya es distinto, porque es acerca de la percepción cultural. Entonces no es lo que yo voy a obtener con un dato numérico. Voy a tener que indagar qué es eso de la percepción cultural y cómo medirla y cómo establecerla y cuáles serían los parámetros y las acciones que hay que llevar a cabo y luego cruzar estas dos ideas que son como contradictorias, porque lo de la percepción cultural es un enfoque cualitativo, mientras que lo que tiene que ver con los KPI de desarrollo económico es totalmente objetivo y hay que combinarlos de alguna manera. Ahora vamos con otros elementos que se desprenden de la pregunta de investigación, que son los objetivos general y específicos, actividades, recursos, resultados y productos. Entonces, vamos a ver primero los objetivos. El objetivo fundamental es el objetivo general, porque establece la meta, a dónde voy a llegar. Y también nos habla acerca de lo que se va a entregar, o sea, ¿qué es eso que yo voy a alcanzar? Yo voy a hacer un estudio, un análisis, a entregar un estudio puede ser un estudio de caracterización o un estudio de diagnóstico o voy a intervenir a través de una implementación o es más bien un objetivo de evaluación. Voy a desarrollar nuevos productos, voy a desarrollar nuevos servicios. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Ese objetivo tiene que estar directamente relacionado
con la pregunta de investigación. No es que yo me pregunto una cosa y me pongo como objetivo otra. No, el objetivo tiene que abarcar lo que debe, lo necesario para responder la pregunta de investigación, sin abarcar más allá de lo que se plantea en la pregunta, ni tener un alcance más bajo, porque entonces, por un lado, o no voy a alcanzar a resolver la pregunta, o superaré la pregunta y por lo tanto, pues eso metodológicamente es como si yo estuviera diciendo esa pregunta que yo me planteé está mal hecha. Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que ese objetivo general tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que tener un plazo establecido en el que se va a lograr, periodo de tiempo, tiene que ser real para que se pueda considerar como un objetivo general. Hay una metodología para desarrollar este objetivo general y consiste en responder 5 preguntas que son clave para el desarrollo del objetivo. La primera tiene que ver en cuanto a lo que se va a hacer, qué es lo que establecer claramente lo que se va a alcanzar en marco del proyecto. Segundo, definir cuál es el sujeto de cambio, qué es lo que yo voy a cambiar. Eh, Cuando yo hablo de cambiar y de sujeto de cambio, no necesariamente tienen que ser personas o comunidades. Puede ser una organización, un conjunto de organizaciones, puede ser un producto, un servicio. En el tercer paso se identifica una estrategia por medio de la cual se alcanzará el cambio. O sea, no es entrar al detalle a decir todo lo que piensa hacer, porque pues un objetivo no puede ser tampoco demasiado largo, pero sí darnos pistas acerca de cómo se va a desarrollar ese objetivo, cuáles son las estrategias que se van a aplicar. Luego hay que establecer para qué se hace. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? ¿Cuál es el fin mayor que vamos a alcanzar para lograr que promueva o que justifique desarrollar todo este proyecto? Y quinto, en dónde y cuándo se va a desarrollar el objetivo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Primer paso, ¿qué se va a hacer? Entonces, en el marco de escena, pues se había identificado que hay un déficit habitacional en general en Colombia, pero que en la parte rural es todavía más grave que en la parte urbana. Además, también se identificó que em, es importante que, que ese déficit habitacional se cubra con viviendas que sean sostenibles, porque el entorno rural es todavía más sensible a la aplicación de modelos que no giren en torno a la sostenibilidad, sino que contribuyan al deterioro de su entorno. Entonces, por lo tanto, el modelo de vivienda que se plantee como solución debe estar enmarcado en la sostenibilidad. O sea que en pocas palabras yo tengo que entregar un modelo de vivienda. En el marco de escena, eso quiere decir que se va a desarrollar en conjunto con la comunidad unos diseños de vivienda rural sostenible, porque el SENA no construye edificaciones, o sea, nosotros no, el marco del SENA no, el SENA no es una empresa constructora que va a dotar de vivienda a 100, 200, 300, 3000 familias, sino que es o sea, que el alcance que se le puede dar gira en torno a diseñar ese tipo de vivienda. ¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
para las comunidades étnicas del Pacífico colombiano, porque se estableció, primero, es una decisión estratégica. Si el centro donde se va a desarrollar este proyecto está ubicado en, en Cali, pues tengo que buscar una zona aledaña o la zona donde pertenece Cali, el Valle del Cauca, que es la región Pacífico, donde también hay altos niveles en cuanto a los índices de habitabilidad, o sea, las muchas viviendas no son habitables, están en malas condiciones o hay insuficiente cantidad de viviendas que afectan sobre todo el entorno rural. Entonces aquí surge el para qué se hace. Pues para que estas comunidades étnicas, que son afrodescendientes e indígenas, ubicadas en la región Pacífico, tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo se hace? Pues como estoy diciendo que esto va a ser un modelo de vivienda sostenible, tiene que cumplir con unos criterios que son los criterios de sostenibilidad. Entonces, esos serían criterios socioculturales, económicos, tecnológicos y ambientales, que son aquellos donde en torno a lo cual gira la sostenibilidad. Entonces, ese cómo muchas veces tiene que ver con qué criterios se deben cumplir, qué normas, qué aspectos de obligatorio cumplimiento deben ser desarrollados, tenidos en cuenta en el marco de la metodología. Mire que aquí yo no estoy diciendo vamos a hacer esto o aquello, sino que estoy diciendo haga lo que haga, tiene que cumplir con estos criterios de sostenibilidad. ¿Y dónde y cuándo se va a hacer? Pues ya estamos diciendo, ya hemos dicho que va a ser con comunidades de la región Pacífico en el año 2025. Entonces, ahora vamos a plantear nuestro objetivo. Lo primero que uno coloca en el marco del objetivo es el Entonces nos está diciendo que primero debemos colocar un verbo, verbo en infinitivo, y no cualquier verbo, un verbo que invite a una acción, a una transformación. Yo no puedo colocar verbos pasivos porque se considera que estos verbos pasivos no están, no son apropiados para ser un verbo de un objetivo general. Entonces, por eso se escogió el verbo desarrollar, porque desarrollar implica implementar, o sea que va a haber una transformación. Pero además desarrollar implica que eso que se va a hacer tiene cierto nivel de creatividad. O sea que no solamente se implementa, sino que al desarrollar yo tengo que generar un modelo de vivienda distinto a lo que ya se ha hecho. Entonces dice, primero va el verbo desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Un modelo de vivienda rural sostenible. ¿Cómo se va a hacer? Mediante el cumplimiento de los criterios socioculturales, económicos, tecnológicos y ambientales. ¿Para qué se hace? Para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales étnicas. Y aquí llamo la atención por lo siguiente. Yo perfectamente uno hubiera podido colocar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales étnicas. Si analizamos este cómo, ojo, ese verbo mejorar, el verbo mejorar, implicaría otra acción. Entonces yo tendría dos objetivos en uno. Un objetivo que se basa en desarrollar un modelo de vivienda y otro objetivo que indica que yo voy a mejorar las condiciones de vida. Entonces, en el marco de lo que el SENA hace,
puede perfectamente desarrollar un modelo de vivienda en un año con los recursos disponibles. Pero ya mejorar la calidad de vida implica muchas dimensiones. Implica no solamente lo tecnológico, sino que tendrá que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso. Entonces, si yo tengo dos verbos, empiezan a chocar entre sí. Es como si yo tuviera dos objetivos y entonces, ¿qué atiendo? Trato de mejorarle las condiciones de vida de estas personas a pesar de que no tengo los elementos para hacerlo, porque eso implicaría no solamente darles un modelo de vivienda, tendríamos que darles estudio, tendríamos que darles educación, salud, garantizarles, digamos, em, la generación de fuentes de ingreso, el, y también facilitar otros aspectos como son las prácticas culturales, sociales, espirituales, religiosas de la comunidad. Y muchos de estos elementos que estoy hablando no tienen nada que ver con lo que hace el ser. Entonces, es por eso que en vez de colocar mejorar el verbo en infinitivo, denotando acción, lo coloco en su forma pasiva, que es el verbo sustantivado. Por eso nos habla del mejoramiento y no de mejorar. Ahora, que el modelo de vivienda contribuye a mejorar las condiciones de vida, sí, claro. Es porque si ellos tienen un modelo de vivienda que con el tiempo se va a hacer una realidad, pues esto les va a proporcionar calidad de vida en cuanto a ciertos aspectos, no a todos, y por eso es una contribución. ¿En dónde y cuándo? Del Pacífico colombiano en el año 2025. Entonces, mire que con las respuestas que di anteriormente pude construir un objetivo, el objetivo general. Vamos con los objetivos específicos. El objetivo específico nos establece, nos diseña una ruta de acción por medio de la cual vamos a lograr el objetivo general. Porque se supone que si nosotros cumplimos cada uno de los objetivos específicos, lograremos al final llegar al objetivo general. Tiene que ser, o sea, no puede ser que los objetivos específicos tengan una proyección más grande que el objetivo general. Ojo con eso. Tiene que ser igual em, que la del objetivo general. Tampoco nos podemos quedar cortos si solamente llegar a la mitad. Tenemos que proporcionar todas las condiciones para lograr el objetivo general. También esos objetivos específicos deben generar acciones. O sea, los objetivos específicos se llevan a cabo a través de actividades, acciones que se llevan a cabo. Entonces, se cumple el objetivo específico si las actividades, eh, si se desarrollan esa actividad. Bueno, para esto yo tengo que tener clara cómo va a ser la metodología que se va a poder aplicar para alcanzar el objetivo general, porque estos objetivos específicos deben poder permitir lograr eso. Ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el ciclo PHBA, o sea, que haya objetivo específico para planear, un objetivo específico para hacer,
otro para verificar y otro para actuar, o sea, para establecer unas condiciones de mejora. Muy importante, ¿cuántos objetivos específicos debe tener la propuesta? Entre 3 y 4. Ni menos de eso, ni más de eso. Porque si tenemos menos de eso, menos de 4 3 o 4 objetivos, tener uno o dos objetivos hace que el proyecto no sea viable. Además, tampoco puede ni superarlo ni no lograr. Entonces, por eso tenemos que enmarcarlo en ese ciclo PHBA. Vamos a ver con el ejemplo anterior. El primer paso que constituye el primer objetivo, caracterizar el entorno rural de la región Pacífico y las comunidades étnicas que habitan el lugar. Porque si yo voy a proponer una mejora, esa mejora, pues para hacer algo que realmente valga la pena, eh, eh, para poder hacer esto, tengo que eh, conocer qué hay, cómo viven, con qué materiales hacen sus casas, qué características tienen esos hogares, etcétera. De lo contrario, no voy a poder proponer una buena solución. En el segundo paso, ¿qué nos dice? Que sería el hacer. Vamos a diseñar ese modelo de vivienda haciendo uso de unas metodologías propias de diseño participativo con las comunidades. Y ahí viene un poco lo que se investigó cuando se hizo el análisis del contexto. Se estableció que desde lo político hay unas políticas nacionales en cuanto al desarrollo de vivienda rural que hablan de que no podemos plantear modelos de vivienda alejados de lo que culturalmente las comunidades quieren para vivir. O sea, yo no les puedo imponer un modelo que no sea algo que ellos consideren que es lo que resuelve sus necesidades. El tercer paso. Entonces aquí tenemos una situación. Aquí tenemos dos verbos. Mire que nos dice definir e implementar procesos constructivos y tecnologías para el desarrollo del diseño. O sea, ya hacer el prototipo, la casa. Acuérdense que yo les había dicho que el SENA no hace viviendas, o sea, como una constructora, pero sí puede hacer el, el modelo, el prototipo, que tiene el fin de que a través de ese prototipo se puede evaluar si cumple con las condiciones que estaban previstas en el marco de la sostenibilidad, pero también cumple con lo que las expectativas que tienen las comunidades. Entonces, aquí nos habla de dos cosas que hay que hacer: definir procesos constructivos e implementar procesos constructivos. Yo no puedo tener dos verbos, tengo que tener uno. Aquí es válido que yo analice y identifique cuál es el verbo que abarca más, definir o implementar. Entonces, miren que definir es simplemente de un abanico de opciones que tengo, establecer cuál es la que voy a aplicar en torno a lo que son los procesos constructivos. Mientras que implementar es, para poder implementar, yo tuve que primero definir esos, esos procesos y luego escoger uno. Ah, lo vamos a hacer con esta técnica y tecnología. Entonces selecciono ese y ese es el que aplico. El que aplico, que sería la implementación. Entonces, por lo tanto, el verbo que yo debo usar es implementar, porque cobija definir. Entonces, en este tercer objetivo sería implementar procesos constructivos y las tecnologías para el desarrollo del diseño de la vivienda rural. Miren que este también es un verbo, este es un objetivo del hacer. Y luego viene evaluar. El cuarto objetivo, evaluar el desempeño de la vivienda rural sostenible
construido. Entonces, después de que yo ya hice el modelo, tengo que evaluarlo, pues también desde la mirada de la comunidad, si es esto lo que ustedes querían, responde a sus necesidades, o al diseñar nos equivocamos, ustedes y nosotros, porque está alejado de su imaginario de lo que querían. Y también ver desde el punto de vista de la sostenibilidad cómo se desempeña esa vivienda, si es sostenible. Entonces, mire que aquí ya tenemos los 4 objetivos específicos definidos para este proyecto. Ahora, para resolver un objetivo específico, para desarrollarlo, yo tengo que plantear unas actividades. Son el cumplimiento de esas actividades lo que permite que se cumpla el objetivo. Si yo no desarrollo o no hago las actividades, pues el objetivo no se va a cumplir. Aquí nos dice, ojo, hay que establecer cuáles son las actividades gruesas por medio de las cuales se ejecutará los objetivos específicos. Y aquí es muy importante tener en cuenta, cuando hablo de actividades gruesas, estoy hablando de no entrar en el detalle de voy a capacitar, por ejemplo, un objetivo que tenga que ver con el desarrollo de capacidades de la comunidad. Entonces tengo que llamar a cada uno, hacer, convocar una reunión, hacer la reunión, plantear un programa de capacitación, que ellos lo aprueben o miren qué observaciones hay y analizar si se pueden aplicar eh, esas opciones. O sea que eh, tengo que, en vez de empezar a detallar pasito por pasito, plantear simplemente actividades gruesas, definir contenidos, desarrollar la capacitación, medir la apropiación de la capacitación. Entonces, esas son actividades gruesas que comprenden una serie de subactividades o tareas que luego tendré que enfrentar. Entonces, en el paso 1, que sería el objetivo específico 1, que es caracterizar el entorno rural de la región Pacífico y las comunidades étnicas que la habitan en el lugar, tendría que desarrollar estas actividades, analizar información a través de fuentes secundarias y analizar información recopilada a través de fuentes primarias. Ojo, ¿cuántas actividades se desarrollan en el marco de un proyecto por cada objetivo específico? Lo ideal, entre 3 y 4 también. Más actividades, pues es, de pronto estamos cayendo en demasiado detalle, que puede convertirse en un problema para nosotros, porque en el momento en que algo de esto no lo pueda desarrollar porque tenga que aplicar otra, otra actividad, entonces no podría hacerlo, no podría hacerlo. Y eso establecería como un incumplimiento. En cambio, también, si yo lo expreso como una actividad gruesa, indistintamente cual sea la forma en que yo la desarrolle, lo que se va a analizar es que yo cumpla con esa actividad gruesa y que obtenga los resultados y los productos esperados. Entonces, aquí tenemos dos actividades. Una que es buscar en fuentes secundarias, que pueden ser estudios, informes, tesis de grado, que me hablen acerca de cómo es esa caracterización de ese entorno. Y por otro lado, tengo que ir a caracterizar, o sea, cuando me dicen recopilar información a través de fuentes primarias, es que yo voy al lugar y allá en ese lugar miro cómo es el entorno, cómo vive la comunidad, cómo son sus casas, en qué materiales se elaboran, etcétera. Entonces, por eso se hablan de fuentes secundarias y de fuentes primarias. Aquí es muy importante también en el marco de esas actividades establecer para cada proyecto un ciclo PHBA. O sea, en lo posible que hayan actividades para el planear, para el hacer, para el verificar y para el actuar.
Es susceptible de que muchas veces se unan actividades en ese orden de ideas, que se una, por ejemplo, el verificar con el actuar, o sea, evaluar y hacer la corrección. A veces se unen y por eso es que yo les digo que las actividades deben ser entre 3 y 4. Bueno, entonces también tenemos para la- las, las demás objetivos específicos. En el 2, implementar metodologías propias de diseño de viviendas en conjunto con la comunidad. Que las actividades serían aplicar las metodologías de diseño participativo y luego validar ese diseño obtenido con la comunidad y con otros entes que puede ser, por ejemplo, con, con investigadores que hayan trabajado ya la región, expertos en el tema, por ejemplo. El paso 3, implementar los procesos constructivos y las tecnologías para desarrollar el diseño. Entonces, ¿cómo es que voy a construir? Entonces, para eso defino cómo son los materiales, cómo va a ser el proceso constructivo y luego ya desarrollo como tal el proceso constructivo, o sea, ya entro a construir. Y el cuarto paso es evaluar el desempeño de la vivienda rural sostenible. Entonces, para eso se definen unos criterios de sostenibilidad que a través de ellos yo voy a ver cómo se desempeña realmente. Y finalmente se mide ese diseño aplicando esos criterios. Entonces, recordemos, les recomiendo mucho la aplicación del ciclo PHBA. Primero porque es un ciclo lógico, proceso lógico para hacer las cosas, porque esa es la manera correcta en que se deben hacer cualquier tipo de método. O sea, desde el punto de vista metodológico, es fundamental seguir esta metodología. Deben haber, por ejemplo, objetivos específicos para planear, para hacer, para verificar o para actuar, o debe haber es muy importante que nosotros apliquemos este ciclo PHBA. En este cuadrito nosotros vemos que un ejemplo acerca de en torno a un proyecto, cómo se puede aplicar ese ciclo. Entonces, siempre debe haber unas fases de planear, hacer, verificar y actuar. Debe haber un objetivo por cada una de estas partes, aunque como les digo, a veces se fusionan, pero siempre deben haber esas actividades. Es así como, por ejemplo, en la fase de planear, los objetivos son por ejemplo, responder a un diagnóstico o a una estructuración o a un diseño metodológico. Los verbos que se pueden aplicar para este tipo de objetivos son diagnosticar, caracterizar, diseñar. Em, un ejemplo, diagnosticar el contexto del problema de investigación y qué actividades se desarrollan en torno a este objetivo de diagnosticar, pues identificar actores y variables clave, diseñar instrumentos de recolección, establecer criterios de inclusión y de exclusión, porque es posible que encontremos información o sea, definir qué información debe ser incluida y cuál debe ser excluida, y planificar un cronograma general acerca de cómo se va a desarrollar ese diagnóstico. Luego en el hacer tenemos
que tiene que ver con la ejecución de la metodología. Entonces, se usan verbos como implementar, ejecutar o aplicar. Un ejemplo es aplicar la metodología definida para recolectar datos. Em, y un ejemplo de actividades para desarrollar ese objetivo serían aplicar encuestas o entrevistas, implementar observación de campo, o sea, observación directa, y registrar sistemáticamente la información, o sea, los datos recolectados. Luego viene el verificar. Entonces, en el verificar es un tipo de objetivo más encaminado a la evaluación y al análisis de los resultados. Los verbos que responden a esto sugeridos son analizar, verificar, implementar. Un ejemplo es verificar la correspondencia entre resultados y objetivos. Y las actividades para hacer este objetivo serían procesar y analizar datos, contrastar el marco teórico, o sea, la información recolectada con el marco teórico, o sea, qué supuestamente había en ese lugar y qué encontramos de verdad. Validar la consistencia metodológica, o sea, si realmente el proceso se desarrolló como metodológicamente se había planteado y además sistematizar los hallazgos. Finalmente tenemos el actuar, que son objetivos que tienen que ver con la mejora, el ajuste o la socialización de resultados. ¿Qué verbos se sugieren? Proponer, ajustar y socializar. Ejemplo de objetivos específicos sería proponer ajustes o mejoras con base en resultados obtenidos. ¿Y qué actividades se llevan a cabo? Formular recomendaciones, elaborar el informe final, socializar hallazgos con la comunidad o grupo interesado y redefinir lineamientos si en un momento determinado se considera necesario. Recomendaciones. Pues como les dije, que haya un objetivo por cada una de las fases del ciclo PHBA. Que las actividades estén alineadas con el objetivo para que además este objetivo esté alineado con el objetivo general, para que además a través del cumplimiento de todo esto, o sea, al cumplir las actividades logramos el objetivo específico, al lograr los objetivos específicos alcanzamos el objetivo general y al cumplir el objetivo general damos respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que permite esta estructura? Que no se vaya a hacer, no se vayan a plantear una duplicidad de esfuerzos, porque permite una planificación y por lo tanto permite hacer el seguimiento a lo que se hace y los recursos invertidos para lograr eso. Y también a la calidad de lo que se entrega, de los resultados y de los productos que se entregan. También dice que al aplicar el ciclo PHBA, pues se logra que todo el proceso de investigación tenga una secuencia lógica. Entonces, al haber esa lógica, em, nos aseguramos de que realmente a través de ese objetivo se contribuya a alcanzar ese fin mayor y, y que haya una mejora continua de ese proceso de investigación. Ahora vamos a ver los resultados y los productos. Entonces, esto es muy importante establecer la diferencia entre resultados y productos porque normalmente se tienden a confundir y no son lo mismo. No son para nada lo mismo. Entonces, ambos tenemos que definirlos muy bien para identificarlos claramente. Recuerden que en el formato de la propuesta hay un espacio para establecer resultados y hay otro espacio para establecer productos. Otra cosa muy importante, por cada objetivo debe haber al menos un resultado y debe haber al menos un producto. Porque, y si ustedes lo miran desde la lógica, es imposible que usted haga una serie de actividades
y no logre nada. O sea, si no logramos nada es que la metodología que estábamos estableciendo no era la correcta o, o las actividades no se desarrollaron de la manera correcta o simplemente no se desarrollaron y por eso tenemos esa, tenemos, tenemos esa situación donde no alcanzamos los resultados planteados. Entonces, ojo con eso. Es muy importante que eh, tener claridad en cuanto a que cada objetivo genere un resultado y que además genere productos. ¿Cuántos resultados? Al menos uno. Pueden haber más, podemos identificar más resultados, pero al menos debe haber un resultado y al menos debe generar un producto. ¿Cómo deben ser estos resultados? Pues nos dice que deben ser muy concisos, medibles, alcanzables y cuantificables. O sea, no puede ser algo etéreo por allá, una cosa que no tenga forma, sino que tiene que ser algo muy concreto. Consideraciones de los resultados. Pues para plantear los resultados yo tengo que comprender el tema porque si no yo voy a tener dificultades al plantear el resultado. También se debe pensar en cómo ese resultado aporta a la solución de la situación problemática que identifiqué. O sea, porque no puedo plantear un resultado que no tenga nada que ver con el problema. El lenguaje que se emplea para plantear el resultado tiene que ser un lenguaje objetivo. Y además hay que tener en cuenta que esta no es una acción, es la consecuencia de una acción. Entonces yo aquí no puedo poner un verbo en infinitivo. Debe responder a esa relación de las variables que yo identifiqué. O sea, para que al establecer esas relaciones, pues me dé como consecuencia ese resultado. Debe ser algo obviamente positivo. El resultado no puede ser una cosa negativa. Es posible que en el marco de un proyecto, pues en la práctica se obtengan unos resultados que no son los deseados, que hasta se logre, o sea, hasta que digamos, se den las condiciones para que sucedan cosas negativas. Pero en este momento, en el marco del proyecto, nosotros no podemos plantear eso. Si es posible y hay formatos donde se les solicita al formulador que identifique peligros que impidan llevar a cabo el objetivo. Y ahí tendríamos que plantear pues cosas negativas, pero en este punto todo tiene que ser positivo. Y además tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, tienen que ser importantes, tienen que ser relevantes, no puede ser una cosa que no tenga ningún valor. Y además es algo que se deba lograr en un momento determinado, que no sea algo que deje colgado o que tenga que seguir trabajando después de terminado el proyecto porque no calculé bien y era algo que no se lograba en los plazos establecidos. Entonces, em, vamos a plantear los resultados por cada uno de los objetivos específicos del ejemplo que venimos desarrollando. Entonces, si un objetivo específico es caracterizar el entorno en la región Pacífico y las comunidades étnicas que habitan el lugar, el resultado es mayor conocimiento del contexto y las problemáticas de la región Pacífico, que giran en torno a la vivienda rural. Eh, porque o sea, es posible que yo no tenga ese conocimiento, que tenga una idea cuáles son sus problemas, que haya leído, que digan que los problemas son tales y cuales, pero eso puede variar mucho. Entonces es posible que eso que yo haya identificado como el problema ya no lo sea. O sea, que ya, y que eso, o que, o que ese resultado
O sea, que yo esas problemáticas que yo había identificado no sean específicamente las que están dándose ahora, sino que se están generando otras distintas. El objetivo específico 2, implementar la metodología propia de diseño de viviendas en conjunto con la comunidad. Entonces, estas son las metodologías de diseño participativo. ¿El resultado cuál va a ser? Incremento del empoderamiento de las comunidades rurales de la región del Pacífico colombiano respecto al diseño de las viviendas y el hábitat. O sea, ¿por qué? Normalmente en otros ejercicios no se hace el diseño con las personas, sino a espaldas de las personas. No se conoce qué fue lo que ellos hicieron, qué es lo que ellos quieren, cómo quieren su vivienda, con qué materiales, etcétera. Sino que se hace la vivienda y simplemente, ve, aquí se la damos, este es el modelo, y le damos vivienda, pero bajo estas condiciones. Y si le gustó bien y si no también. Y eso, de eso no se trata. La política de vivienda rural nos habla acerca de diseño participativo, o sea, diseño donde las comunidades participen. Entonces, cuando una comunidad participa en el diseño, se empodera del diseño. Dice, ah, esto es lo que yo quiero. Yo no voy a aceptar menos que esto. O sea, a mí no me pueden entregar otro modelito de vivienda en el que yo no participé y que no cumple mis expectativas. Entonces, mire que ahí hay un incremento en el empoderamiento. El tercer objetivo, implementar procesos constructivos y las tecnologías para desarrollar el diseño. Entonces, cuando nos dice implementar procesos constructivos, ah, es con la comunidad, ¿no? En el marco de esta política que les digo, se debe promover la autoconstrucción, porque de nada sirve que alguien vaya y le haga la casita a la gente, le haga sus casas y luego ya no tengan el conocimiento para mejorarlas o para hacerles mantenimiento. O si van a hacer otra casa, pues terminar haciendo otra cosa, porque como no participamos en la construcción, entonces no sabemos cuáles fueron las técnicas aplicadas. Ellos saben construir, claro, pero lo hacen de una manera artesanal, vernácula, sin aplicar procesos técnicos adecuados. Lo que se busca es que ellos aprendan a aplicar estos procesos y que ellos sean los gestores de su vivienda, que ellos y su comunidad construyan sus viviendas, las mejoren y les hagan su mantenimiento. Por eso, la apropiación de esos procesos constructivos es tan importante. El cuarto, evaluar el desempeño de la vivienda rural sostenible. ¿Cuál es el resultado de hacer esa evaluación? Pues que la vivienda cumple con los resultados, con los estándares de sostenibilidad. No podemos tener un resultado distinto. Ustedes pueden ver, y aquí nos dice la nota, los resultados no pueden contener un verbo en infinitivo porque no son acciones. Entonces yo no puedo decir eh, incrementar el empoderamiento de las comunidades, no. El resultado es el incremento en el mejoramiento. O sea, ¿qué fue lo que logré? No lo que voy a hacer. No. ¿Qué fue lo que logré al aplicar estas acciones? Ahora, los productos. Los productos, recordemos que son esos entregables, que pueden ser tangibles o intangibles, porque un producto también puede ser intangible. Por ejemplo, una metodología es un producto, pero usted no ve la metodología, no es algo que ande por ahí o que usted la toque y la palpe, no, es un desarrollo cognitivo, un protocolo, procedimiento, esos son intangibles. Los tangibles sí son la vivienda, la maqueta, por ejemplo, los planos impresos, esos son tangibles. Y eso es lo que finalmente recibe la comunidad, esa población objeto. ¿Qué es lo que van a tener en sus manos? O sea, lo que van a poder disfrutar en un momento determinado.
También igual que los resultados tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables en el plazo establecido, tienen que ser reales, tienen que ser concretos y deben responder a las expectativas de los beneficiarios. Ojo, aquí nos dice, no vayan a confundir los productos con los medios de verificación. Los medios de verificación son aquellos por medio de los cuales, por ejemplo, puedo darle las formas de que una entidad que hace auditoría del proceso eh, identifique que sí se hizo, que sí se desarrolló el proyecto y que sí se obtuvieron los resultados y los productos que se habían pactado. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí tengo un ejemplo que he buscado que sea lo más práctico posible en el marco de un proyecto. Entonces, en ese proyecto se hizo lo siguiente. El objetivo era equipar, bueno, digamos que crear un nuevo espacio para desarrollar deporte, o sea, un gimnasio. ¿Cuál es el resultado esperado? Entonces, miren cuál el resultado no es el gimnasio. El resultado es que si, por ejemplo, hago esto en el SENA, en un programa, en un centro de formación del SENA, que esa comunidad que tiene, que está en este centro, que son los aprendices, los instructores, el personal administrativo, deben tener mayor oportunidad de mejorar su estado físico. Vea que no estoy diciendo para nada que inmediatamente con la construcción del gimnasio ya mejoraron su estado físico. No, porque algunas de estas personas pueden perfectamente no ir al gimnasio porque no cuadran sus horarios, porque no les interesa el tema, porque no les gusta, eh, porque no tienen tiempo, eh, etcétera. Pero tienen la oportunidad de hacerlo, de asistir y mejorar su estado físico. Que no lo hagan es otra cosa distinta. ¿El producto cuál es? Pues el gimnasio dotado con equipos. Ese sí es el producto. ¿Qué es lo que recibieron? Un gimnasio dotado. ¿Cuál es el medio de verificación? Ah, pues hay un registro fotográfico del gimnasio. Hay un video donde se mostró el evento de inauguración del gimnasio. Además, hay una bitácora, un registro del uso diario del gimnasio y hay una factura de las compras de los equipos del gimnasio. Entonces, esos sí son los medios de verificación. Ah, sí existe el gimnasio, sí se le entregó a la comunidad sí lo usa y además está dotado con equipos nuevos. No que yo me embolsillé la plata y llevé allá unos equipitos viejos que tenía por allá guardados. No, está la factura donde consta que está dotado ese gimnasio con nuevos equipos. Entonces miren ahí los distintos elementos. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? ¿Cuál fue el resultado que se alcanzó? ¿Cuál fue el producto que recibió la comunidad? ¿Y cómo compruebo ante las organizaciones que hacen auditoría que todo este proceso se llevó a cabo? Entonces aquí me dice ese cómo, con videos, fotos, registros de asistencia, con las facturas de la compra de los equipos. Ahora vamos a ver los recursos. Los recursos son aquellos que son necesarios para desarrollar las actividades y si yo desarrollo la actividad, pues cumplo el objetivo específico. Si cumplo los objetivos específicos, cumplo el general y doy respuesta a la pregunta de investigación. Así que yo tengo que basarme en los recursos que necesito por actividad. De esta manera, identifico más fácil y de una manera más efectiva los recursos necesarios.
Esos recursos están catalogados, digamos, por rubros, o sea, se identifican por los tipos de recursos que se necesitan, que pueden ser mano de obra, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, espacios adecuados, puede ser transporte, viáticos, puede ser software y otros que se necesiten. Lo que tiene que hacer la persona que formula el proyecto es identificar para cada actividad qué es lo que necesita. Es un poco, es para esto importante, por ejemplo, ver, analizar metodologías que ya se hayan desarrollado, donde se describe, pues, qué materiales fue necesario aplicar, qué materiales y equipos. Y también es un poco como ponerse en los zapatos de las personas que van a desarrollar el proyecto. Importante tener también a la mano una persona que desde lo técnico oriente los requerimientos, que sepa cuáles son las características de esas herramientas y de esos equipos que deben ser eh, desarrollados para ejecutar el proyecto. En el marco de lo que nosotros vamos a entregar, no vamos a entregar presupuesto. La mayoría, o sea, todos los proyectos necesitan un presupuesto. Normalmente esos recursos vienen asociados con el valor actual de ese equipo, de esa mano de obra, etcétera. Pero, pues en este orden de ideas, en el marco de esta propuesta, y ya por el hecho de ser propuesta, simplemente se le pide al aprendiz identificar el recurso. No tiene que medir la cantidad ni tiene que dar un valor, pero sí tiene que identificar el recurso. Entonces es así que, por ejemplo, para el objetivo uno, que es caracterizar el entorno rural de la región Pacífico y las comunidades étnicas que habitan el lugar, tenemos una actividad que es analizar información extraída por parte de fuentes primarias. Eso es ir a hacer trabajo de campo. O sea que tengo que ir y levantar información a través de encuestas en una comunidad. Entonces, aquí están todos los recursos que se necesitan. Se necesita una tablet para hacer la caracterización, una tablet o un celular para recoger esa información, un software que permita recopilar esa información y subirla a una nube, personal capacitado para recopilar esa información, transporte para que el personal vaya al sitio y pues recolecte la información, viáticos para el personal, equipos de cómputo para que una vez tengamos esa información la podamos organizar y la podamos graficar, o sea, le podamos hacer el tratamiento estadístico necesario. Y además que nos permita también hacer el informe de caracterización. Luego, ese informe yo no me puedo quedar con él guardadito, yo tengo que ir nuevamente donde la comunidad y validar que esa información es correcta, es el fiel reflejo de lo que sucede en ese lugar. Entonces, hay que ir nuevamente donde la comunidad y presentarles el informe. Vea, esto fue lo que logramos, esto fue lo que se hizo, estos son ustedes, esta es la caracterización que hicimos. La idea es lograr una validación. Para eso tengo que necesitar otra vez transporte, equipos para hacer la presentación, alimentación, eh, etcétera, todo lo que se tenga que hacer para poder hacer esa validación. Bueno, y ya con esto terminamos lo que es la estructura del proyecto. La idea es que el próximo miércoles hagamos sigamos con la siguiente bloque que tiene que ver con el desarrollo de lo que son los documentos argumentativos, o sea, la argumentación del proyecto. Bueno, les deseo un feliz resto de tarde
y nos encontramos la semana entrante. Muchas gracias.